Para muchos se quedan a las últimas horas y días de vacaciones y para el rubro turístico comienza la hora de los balances de esta temporada. ¿Fue positivo, negativo? ¿Cuánto afectaron también los incendios forestales en la región del Ñuble, Biobío, la Araucanía? Vamos a profundizar en este contexto. Para eso ya estamos en conversación con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. Subsecretaria, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes. A ver, ¿cómo nos fue? Porque evidentemente había altas expectativas ya con muy pocas restricciones, casi ninguna por la pandemia que se mantiene, pero evidentemente en una situación distinta a la del año pasado y para qué decir el anterior. ¿Positivo balance? ¿Faltó? ¿Cómo lo ven? Bueno, en términos generales lo que nosotros tenemos es un positivo balance. Nosotros tenemos una tasa de ocupabilidad que medimos durante una semana en febrero y esa tasa de ocupabilidad en términos globales a nivel país fue de un 68,4%, lo que es mayor a lo que observábamos en un año sin pandemia, el 2019 y el 2020. Así que en términos generales es positivo, es un poco menor a la del año pasado y claro, hay que considerar que por un lado, las expectativas eran altas para este verano, era primer verano sin pandemia, Ujú. o sea, sin restricciones para la pandemia, restricciones de movilidad. Y el año pasado, en el verano, todavía habían restricciones de movilidad también para los chilenos para salir al extranjero. Así que Sí. por eso la tasa de ocupabilidad este año observamos que es un poco menor a la del año pasado. Claro, usted comentaba, lo conversamos varias veces en Canal 24 Horas, subsecretaria, lo que eran las restricciones de movilidad que significaban un desincentivo finalmente para el turismo internacional, para los extranjeros que finalmente, y sin desmerecer el turismo local, pero en términos de ganancias para el sector, es muchísimo más. Se gasta bastante más plata, digamos, cuando viene una persona de otro país y aprovecha las bondades que tiene Chile en las distintas experiencias. Esto ha tenido una reactivación importante, me imagino, y cómo la han visto, digamos, durante estos meses. Sí, efectivamente, la reactivación del turismo internacional, los extranjeros que llegan a Chile ha sido también, ha tenido una tendencia positiva a medida que íbamos flexibilizando medidas y restricciones sanitarias durante el año pasado, veíamos que se producía un incremento en la llegada de turistas extranjeros. Recordemos que abrimos las fronteras recién en mayo del año pasado y terminamos sacando la homologación de vacunas y las principales restricciones en octubre. Ujú. Entonces, a partir de octubre ya se veía una tendencia positiva y de hecho en enero de este año llegaron cerca de 480.000 turistas extranjeros y esta cifra, si bien todavía está un poco por debajo de pandemia, ya nos estamos, perdón, un poco por debajo de un año sin pandemia, demuestra que nos estamos acercando fuertemente allá a la reactivación que queríamos y nosotros esperamos que quizás, digamos, a partir del segundo semestre de este año ya podamos tener cifras completas comparados con un año sin pandemia respecto al turismo internacional. Claro, porque finalmente es bien importante también para el análisis hacer ese punto. Hay que comparar con prepandemia, porque evidentemente si consideramos 2 años, seguimos en pandemia, volvemos al punto, pero con restricciones, que esa es la clave, digamos, en términos de lo que estamos hablando del turismo, hace un marco completamente distinto. Ahora, es positivo lo que ha sucedido, me imagino que hace aún más optimista el escenario para lo que se viene en 2023. Falta mucho todavía para lo que va a ser el verano, evidentemente, pero hay un turismo que se desarrolla durante todo el año y especialmente en lo que tiene que ver con el turismo receptivo, ¿no? El turismo de extranjeros en nuestro país. Bueno, sí, tenemos que planificar todo el año, falta, ya estamos terminando recién esta temporada estival, pero eso no implica que no empecemos ya a prepararnos para distintas fechas importantes que tenemos durante el año, fines de semana Claro. largo, la temporada invernal que es importante y ciertamente todo lo que tiene que ver con promoción, difusión del destino Chile en el extranjero es muy importante para empezar a prepararse ya también para la próxima temporada estival y como decía, no solamente eso, sino que otras fechas importantes que tiene el turismo durante el año. Subsecretaria, ¿cuáles son los destinos que más no sé si más han brillado el concepto, pero que sí que se han visto como los más demandados, digamos, en este sentido? ¿Son los de siempre? Recordemos que en términos de turismo también han aparecido nuevos rubros, nuevas experiencias, el astroturismo, el tema natural también, la gastronomía que siempre ha estado presente, pero se ha ido potenciando también en los últimos años. Bueno, sí, nosotros vamos a terminar de desarrollar en un par de meses un plan de marketing internacional donde nos va a dar los lineamientos para, digamos, cuáles son
principales experiencias que vamos a difundir en el extranjero y también estamos desarrollando una estrategia nacional de turismo descentralizada que nos va a permitir levantar esa información. Pero como tú decías, nosotros nos caracterizamos en Chile por un turismo de naturaleza y eso, naturaleza y aventura, hemos recibido varios premios internacionales y eso se ve reflejado en la llegada del turista extranjero que viene motivado por visitar nuestra naturaleza, nuestros parques nacionales, pero sí también tenemos otras experiencias importantes como el astroturismo, que se da principalmente en Coquimbo, La Serena y toda la zona central, también la gastronomía, que es maravillosa, que estamos realizando algunas iniciativas importantes para poder visibilizar la diversidad que tenemos en términos de gastronomía en las distintas regiones. Bueno, y así otras experiencias, el turismo rural, el turismo indígena. Es importante poder visibilizar estas experiencias y así también tener una oferta que sea atractiva, no solamente para el turista extranjero, sino que también para el turista nacional, que también Ujú. cada vez busca diversificar un poco lo que hace, también los destinos y Sí. las experiencias que vive en estos destinos. Los años con restricciones de pandemia, como comentábamos, subsecretaria Kunze, fueron muy difíciles para las distintas empresas del turismo, desde las grandes, medianas, chicas, desde todo el ecosistema que se va generando. Por ejemplo, el hotel que recibe el pan de la panadería del lugar donde se genera turismo, para entender también el círculo virtuoso que tiene esta actividad. Fueron años bien complejos, porque finalmente se rompía esa cadena que era tan habitual, se va retomando, pero ¿cómo han estado preparados estas empresas, estas pymes también para poder ir recibiendo esta nueva demanda o el reavivar esa demanda que existe en el turismo? Sí, bueno, efectivamente fueron unos años muy duros y todavía hay que decir que hay muchas empresas, perdimos varias Sí. empresas, se perdieron empleos importantes, todavía no logramos salir de esa recuperación que como decía, esperamos ya que con los números que se observen a partir del segundo semestre de este año ya pueda haber una revitalización importante. Los incendios en la zona sur ciertamente es algo que todavía nos tiene muy preocupados, estamos haciendo el levantamiento porque hay empresas ahí que Mm. eh, tenían muchas expectativas y hay que decir que enero y febrero son los principales meses donde Claro. toda la cadena de valor del turismo recibe los ingresos para poder subsistir un poco durante el año. Así que el resultado, esta temporada alta, si bien como decía al inicio fue, lo evaluamos en forma positiva, estamos poniendo especial ojo en en toda la cadena de valor de los empresarios turísticos de la zona sur afectada por los incendios para poder recuperar, no recuperar en forma completa febrero, porque obviamente es el mes más importante, pero sí poder realizar acciones que vayan en ayuda de un poco solventar el resto del año con una demanda que no tuvieron. Ujú. Pero en términos generales, las empresas son, las personas de las empresas son resilientes, toda la cadena de valor, como tú decías, estamos hablando de artesanos, de guías, de todos los que venden los insumos para la gastronomía, para la hotelería y todo el empleo y las familias que están detrás. Estamos hablando cerca de 600.000 empleos, así que es un rubro muy importante económicamente. Subsecretaria Verónica Kunze, nuevamente agradecerle esta conversación y que tenga un buen domingo, ¿ah? Muchísimas gracias por el balance. A ustedes también, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego, gracias. Estábamos hablando del verano.